¿Ya está grabando? No me da ninguna indicación por acá. ¿Ustedes ven si ya está grabando la clase? Sí, está grabando. Sí, ¿no? Oye, gracias. Sí, ok, gracias. Entonces, ya ven la imagen también, ¿no? Para soltarla. Me avisan si no la ven o Sí, no escuchan. se ve. Si no la ven o no escuchan, me avisan, por favor, ya la voy a soltar. Fábricas, tiendas, todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo, a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo, y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general, podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos, es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros
por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas. Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer. Bien, ¿qué les pareció? En resumen, es una información que nos puede ayudar a poder tener una idea así general, ¿no? de lo que son los estados financieros. A ver, hasta aquí. A ver, ¿hay alguna consulta sobre lo que hemos visto? O mejor, me parece, ya. Bien, por si acaso, en el Drive, hacemos una... ¿me están escuchando? Háganme una señal. Sí, profesor. Sí, listo. Por si acaso en el Drive, no sé si lo han revisado, hay hay un documento que se llama, creo que rúbrica y temas que le toca a cada uno. ¿Lo han encontrado? ¿Alguno lo ha revisado? ¿O todavía? Sí, está en Excel, creo. Sí, ahí está en el Excel. Pueden ver la rúbrica y en esa misma rúbrica hay una hoja aparte que dice temas para cada uno. Ya temas relacionados, o temas que les toca. Ahí van a ver su nombre y el comprobante o documento que le toca. ¿Ya? Si alguno tiene algún problema y no lo encuentra, por favor me avisa, me escribe, o etcétera, de alguna manera, para que no haya ningún problema más adelante. Ya, sí. Cerrando el paréntesis, regresamos ahora al tema que estamos viendo sobre los estados financieros. ¿Notaron cómo muestra este video? Lo compara, el ciclo del negocio, lo compara un poco al ciclo del agua, para recordarles un poco el ciclo del agua, que también lo vimos en el video, es que del mar, digamos, eleva con el calor y se forman las nubes, ¿cierto? Estas nubes, por el viento, las llevan hacia tierra adentro, hacia la selva, la sierra. Y ahí, en el cambios atmosféricos,
se precipita la lluvia que alimentan los ríos. Estos ríos bajan del cerro hasta la costa y desembocan en el mar. Y otra vez se da ese ciclo. Se llama el ciclo del agua. Por eso es que es interesante ver cómo la creación muestra que Dios hizo que se eleva el agua del mar salada y en hacer la condensación en la nube, y cuando llueve cae agua dulce, o sea, que podemos tomar. Y es lo que baja por los ríos y es lo que usan las empresas de agua para hacer el agua potable. Entonces, ese ciclo, ¿no?, que vemos que se da siempre, se ha dado toda la vida, pues lo comparan al ciclo del negocio. El ciclo del negocio igual, ¿no? La empresa vende, cobra, con ese dinero compra más mercaderías o compra materia prima para hacer sus producciones, y las vende otra vez, y está en ese ciclo, ¿no? También cuando necesita dinero va a los bancos, pide préstamo para su préstamo para capital de trabajo, que a su vez cuando el negocio le va bien y le da rentabilidad, le paga al banco y sigue ese ciclo. O sea, el ciclo del negocio también tiene ese movimiento. Por eso es que cuando hay un problema, ustedes han escuchado seguro, ¿no?, problemas de inflación, de presión comercial, etcétera, que hace que la economía baje, se refiere que en ese ciclo hay algo que está teniendo problemas, ¿no? Puede ser la capacidad adquisitiva, la elevación de los precios internacionales, etcétera. Todo eso puede alterar ese ciclo de negocio. Pues bien, en ese ciclo de negocio también explicaron cómo esta información financiera nos ayuda también a ubicar la cantidad, los importes que manejamos en la empresa, que en diversos nombres, ¿no? Habló por ejemplo, de circulante o no circulante, ¿no? Circulante se refería pues a todo lo que pueda tener con lo que es el líquido, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de qué conceptos son más líquidos que otros? Tienen más liquidez. Dijimos que más liquidez es el dinero que uno tiene en el bolsillo, comparándolo de repente con los objetos que podemos vender y obtener dinero. El dinero que tenemos es más líquido que el objeto que recién lo voy a vender, ¿no? Todo eso mostraba esta información. Circulante, bueno, no circulante es el activo fijo, es los objetos que tenemos, ¿no? Un carro, un departamento, una PC, etc. Después también mostró lo que es corto plazo, que nosotros también lo conocemos como corriente. Lo que es a corto plazo o corriente es por el tiempo. ¿Se acuerdan? Es un año. Lo que es a corto plazo es dentro de un año, dentro de los 365 días. Lo que pasa el año es no corriente o a largo plazo, para que podamos tener estos conceptos. Y por último, mostró también lo que es la diferencia de estos estados financieros, ¿no? Lo que es el balance general o estado de la situación financiera y el estado de resultados, o también se le conoce como estado de ganancias y pérdidas. Primero hay que hacer el estado de resultados. Y los conceptos que tenemos de los registros contables, tenemos que saber clasificarlos. ¿Cuáles van a estado de resultados y qué conceptos van al balance general o a la situación financiera de la empresa? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver justo en la dirigida que tenemos, que seguro ustedes también ya estaba en el Drive. Si no lo han bajado del Drive, pueden entrar y ahí está el tema de la práctica dirigida de hoy. Vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes en Word. Aquí tenemos el texto donde vamos a ver el caso de una empresa con los diferentes conceptos ya en forma
ya se ha llegado a esas, después del trabajo en el año, llegamos a esos totales finales de cada uno de los conceptos. Si ustedes lo tienen, lo pueden revisar en su texto. Si no, lo pueden ver en la pantalla que lo voy a poner en este momento. De esta empresa comercial. Eso ya son los saldos al 31 de diciembre de 2019, o sea, al año pasado. A fin de año se tienen estos saldos de los diferentes conceptos, como ven ahí, ¿no? Tributos por pagar, cuentas por cobrar comerciales, por facturas o por letras por cobrar, depreciación, obligación financiera, costo de ventas, cuentas por pagar comerciales, esta vez son por pagar, letras por pagar, etc. Bien, lo importante es aquí conocer cada uno de estos conceptos. Y lo primero que les dije, ¿no? Saber cuáles de estos conceptos van a ir a mi estado de la situación financiera o balance general y cuáles van a ir a mi estado de resultados para saber mi utilidad. A ver, les pregunto a ustedes. Por ejemplo, tributos por pagar. El primero, 11.800. ¿Dónde lo van a colocar? ¿En el estado de la situación financiera o en el estado de resultados? A ver, Estado de situación financiera. en el estado de la situación financiera. Así que cada uno de estos, gracias, muy bien. Debemos de hacer esto. De repente pueden ahí, si han impreso la hojita, pueden ir colocando al costado, ¿no? Que esto es, que va a ir al estado de la situación financiera. Ahora, ¿dónde lo pondríamos? ¿En activo, pasivo o patrimonio? Pasivo porque es una obligación financiera. Como dice por pagar, recuerden, todo lo que diga por pagar va a tener que ir al estado de la situación financiera y al pasivo. Por ende, todo lo que diga por cobrar, ¿no? Va a tener que también ir al estado de la situación financiera, pero al activo, porque son cuentas por cobrar. Yo tengo que cobrar, o la empresa tiene que cobrar. Entonces aquí ya tenemos, va al estado de la situación financiera como un activo, perdón, como un pasivo, el tributo por pagar, cuentas por cobrar comerciales como un activo, cuentas por cobrar comerciales, letras, también como un activo. Y acá viene la pregunta, depreciación acumulada. ¿En dónde lo pondríamos? Situación financiera, estado de la situación financiera o estado de resultados. ¿Y en qué parte del estado de la situación financiera o de estado de resultados lo pondríamos? Esta pregunta creo que está un poquito más difícil. Primero, ¿qué es depreciación? ¿Qué entienden por depreciación? A ver, si gustan pueden chatear también, ¿no? A ver, si la depreciación es el deterioro del activo fijo o de las maquinarias, que tiene entonces relación donde voy a poner la maquinaria, en el estado que voy a poner la maquinaria, y también debe estar mi depreciación acumulada. Entonces, con esta información, como algunos ya mencionan, sería en la parte del activo, pero como un activo negativo, es decir, restando. Entonces, la depreciación acumulada debemos de ponerlo en el estado de la situación financiera, como en la parte de los activos, y como activo negativo, es decir, restando. Ahora, si va a estar junto con los activos, ¿sería activo corriente o no corriente? Activo no corriente. Activo no corriente. Muy bien. Entonces, depreciación también va en el activo no corriente. Y repito, restando el monto del activo, ¿no? Obligaciones financieras, como ya vimos, sería un pasivo, ¿no? Como ya estamos viendo en la parte, como vimos con tributos por pagar,
es una obligación financiera, o sea, tenemos que pagarle a los bancos. Y si tengo que pagar, es un pasivo, y va como un pasivo corriente para lo que es corto plazo, y lo que es pasivo no corriente si es a largo plazo. Aquí les doy un tip, para que lo tengan presente para, de repente, el examen o la próxima calificada. Cuando en un concepto de estos, tributos por pagar, cuentas por cobrar, obligación financiera, no le ponen que es largo plazo, significa que es corto plazo, es decir, es corriente. No necesitan ponerle ahí obligaciones financieras, corto plazo, para que ustedes sepan que está dentro de lo que es pasivo corriente. Si aquí le hubieran puesto largo plazo, ahí sí. Ahí sí tienen que ponerlo, para saber que es un activo o un pasivo, sobre todo en cuanto a lo que es cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Cuando es mayor a un año, tienen que ponerle que es a largo plazo. O sea, le tienen que indicar a ustedes. Cuando no le indica, como en este caso, es corriente. O sea, en este caso de las obligaciones financieras, como no dice largo plazo ni nada, lo consideramos como un pasivo corriente. ¿Ok? Costo de ventas. ¿Cómo lo pondríamos? ¿En un estado de la situación financiera? O, ¿perdón? Resultados. Estado de resultados. Resultados. Entonces vamos a ver si lo puedo separar, a ver. Vamos a ponerle colorcito amarillo, para acordarnos. Esto va a ir al estado de resultados. Cuentas por pagar comerciales, ya hemos visto. En este caso son letras por pagar, que es un pasivo corriente. Gasto de ventas. Creo que también Está de resultado. lo pondríamos como estado de resultados, ¿no? O sea, no va a ir al estado de la situación financiera. Estos importes no van a estar en el estado, en el estado de la situación financiera. Van a estar de otra manera. Vamos a ver por qué. Bueno, efectivo y equivalente efectivo, ya lo conocen ustedes, es el activo corriente. Inmuebles, maquinaria y equipo, ya hemos estado viendo que es el activo fijo, entonces es activo no corriente. Todo lo que es gastos y lo que es ingresos, recuerden, como ustedes han mencionado, va a tener que estar en estado de resultados. Mercaderías, el activo corriente. Remuneración y participaciones por pagar. Recuerden, todo lo que es por pagar es pasivo, así que no hay duda. Así como todo lo que es por cobrar es activo. Cuentas por pagar comerciales, terceros, facturas por pagar, igual que el otro, es pasivo. Ventas, creo que tampoco hay duda, estos son ingresos, ¿cierto? Va a tener que ir también al estado de resultados. Servicios y otros contratados por anticipado, alquileres pagados por adelantado. ¿Esto dónde iría? No se olviden, pueden también chatear o contestar por el micrófono. Sí, un activo. Servicios y otros contratados por anticipado, alquileres pagados por adelantado. O sea, es lo que yo he pagado anticipadamente, entonces me deben el servicio. Como me deben, es un activo. Sí. 48.000. Me deben el servicio, yo ya lo pagué. Eso entonces es un activo, es como una cuenta por cobrar, digamos, entre comillas. Gastos administrativos, ya hemos mencionado, esto lo vamos a poner en el estado de resultados. Los que ya pueden
que están haciendo esto pueden llegar inclusive a la utilidad o pérdida en esta empresa, ¿no? Inversiones financieras, valores negociables. ¿Dónde lo ponemos? ¿Como ingreso? ¿Como activo? ¿Como pasivo? ¿Como patrimonio? Estas son las inversiones financieras que hacemos nosotros en otra empresa. O valores negociables que tenemos de los bancos. En este caso, bueno, nos dice que son valores negociables, ¿no? Si son valores negociables y son inversiones de la empresa, ¿tenemos que pagar o más bien vamos a cobrar de esta inversión que hacemos? Una inversión, un valor financiero es algo que estamos nosotros... Activo. Vamos a tenerlo como un activo, ¿no? Y como acá no nos dicen que es una inversión o unas acciones a largo plazo, o son acciones para controlar una empresa a largo plazo, no vamos a tener que vamos a tenerlo como un activo corriente. Reserva legal, ¿conocen este término? Reserva. Cuando uno guarda una reserva, ¿qué hace uno, por ejemplo, cuando dice, bueno, voy a reservar esto para cuando tenga algún problema de dinero? Es algo que uno guarda para poder usarlo para cualquier eventualidad. Este cargo es una reserva legal. Y si lo guardo, tengo que tenerlo establecido en mi patrimonio. Todo lo que es reserva legal, o podríamos mostrarlo o pensar como algo para una contingencia, lo tenemos que ubicar en el patrimonio capital, ¿no? Mejor patrimonio, porque patrimonio abarca lo que es capital, lo que es reservas, los que son excedentes de revaluación y también los resultados que estamos viendo a continuación, resultados acumulados. Una explicación de resultados acumulados es los resultados que tenemos en los últimos años, sin contar este año 2019, en este caso, ¿no? Porque es al 31 de diciembre de 2019. Resultados acumulados es lo que hemos tenido hasta el 2018, en el caso de esta empresa. Como ven acá, tiene positivo, ¿no? 49.290, o sea, ha tenido utilidades que no se han repartido, que no se han utilizado, están ahí a favor de la empresa, y es un resultado acumulado favorable. Ingresos financieros, como ya hemos visto, todo lo que tenga que ver con ingresos y gastos, no va al estado de la situación financiera, sino va al estado de resultados. Capital social, creo que el mismo nombre lo indica, es parte del patrimonio. Y por último, efectivo equivalente efectivo, aquí lo está separando porque estos creo que son bancos, ¿no? Lo que tenemos en el banco, comparando con esto que tenemos en efectivo. Esto va a estos dos datos van en el estado de situación financiera. Ahora nos habla acá de dos datos más. Participación de los trabajadores, 8%, e impuesto a la renta, 29.5%. Bueno, impuesto a la renta creo que la mayoría de ustedes o todos lo conocen, que son los diversos, es el impuesto que en este caso las empresas tienen que pagar por la utilidad que tienen, por las ganancias, utilidad operativa ya de la empresa. Se le pone este impuesto a la tercera categoría, ¿se acuerdan? Las categorías de 29.5%.
en el año 2019. Por todo el año, lo que hayan ganado, este es el impuesto que se le va a aplicar. No es, recuerden, sobre estos 49.290, porque estos son de años anteriores. Esto ya se grabó, ya se pagó seguramente, entonces no va a ir sobre estos resultados acumulados, sino de la utilidad que saquemos del estado de resultados de este periodo, del 2019, que aquí tenemos ya los datos resaltados en amarillo, son los que vamos a usar para llegar a la base imponible, donde vamos a aplicar este 29.5%. ¿Qué pasa con la participación de los trabajadores? 8%. Bueno, eso es lo que le llaman el pago de utilidades. No sé si alguna vez ustedes han escuchado ese término. Nos van a pagar utilidades, dicen algunas personas. Quiere decir que en su empresa ha habido utilidades y se va a repartir entre todos los trabajadores de acuerdo a una serie de características, ¿no? Para cada uno. Pueden ser el monto del sueldo, puede ser o va a ser también la cantidad de veces que han ido a laborar. Hay una serie de características. Y se le reparte el total que se va a sacar, el 8%. El 8% de la utilidad de este año, 2019. Eso también lo vamos a ver. Y lo vamos a aplicar cuando tengamos veamos cada uno de los estados financieros. Bien, ¿alguna pregunta de alguno de estos conceptos de acá? Antes de pasar a ver los estados financieros. Profesor, Sí. el término de resultados acumulados va en patrimonio. Perdón, no te escucho bien, un poquito más alto. ¿El término de resultados acumulados va en patrimonio? Sí, resultados acumulados va registrado en el patrimonio. Y aparte va a haber un concepto que se llama resultados del ejercicio, que es el que vamos a hallar en el estado de resultados, que va a estar también en el estado de la situación financiera. Lo vamos a ver, esto también lo vamos a ver. La cuestión es entender cada uno de estos conceptos. Si no hay pregunta de estos conceptos, vamos a pasar a los estados de la institución financiera. De repente algunos de ustedes ya han podido sacar la utilidad que va a ser la base imponible para aplicar estos impuestos. Bueno, este impuesto y esta participación. ¿Pasamos? Creo que sí. Sí, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Creo que para realizar el balance general se necesita, o sea, tener conocimiento del plan contable, pero quería saber si, por ejemplo, en las prácticas no es necesario colocar en orden, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos que en activo corriente coloco primero mercadería y luego abajo efectivo. Entonces estaría incorrecto porque primero iría efectivo, o sea, siempre hay un orden. Quería saber si eso, o sea, al menos en las prácticas, se va a tomar en cuenta o cómo sería. Claro, o en el examen, ¿no? También puede ser. Claro, vamos a entrar entonces a responder esa pregunta en el siguiente. No sé por qué está demorando mi... Vamos a responder esa pregunta, justo viendo, en primer lugar, el estado de resultados. Con todos esos conceptos que hemos sombreado, vamos a ver lo que tenemos que tener en cuenta para hacer el estado de resultados. Primero, como ven, está el título. Esto es muy importante. Tenemos que tener el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, en este caso estado de resultados, y el periodo
del que se está hablando. En este caso, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Puede ser también mensual. Podemos hacer estados de resultados mensuales, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, etc. ¿Y en qué está expresado? Y como les mencioné, y también por el principio de moneda común denominador, tenemos que expresarlo en soles, aquí en el Perú. Expresado en soles. Este es lo que es la forma de presentar un estado de resultados. Como ven, están las ventas, se le resta el costo de ventas, con lo que obtendremos la utilidad bruta. Aquí solamente se sabe la utilidad de las ventas, menos lo que me costó la mercadería que vendí, mi utilidad bruta. Aquí le restamos los gastos operativos, o sea, los gastos que necesitamos hacer para poder vender mi mercadería. Están los gastos de ventas, de todo lo que tenga que ver con tiendas, vendedores, comisiones, alquileres de tiendas, etc., con mis gastos administrativos, que es lo que tiene que ver con oficinas, ¿no? Gasto de sueldo del gerente, de la secretaria, útiles de oficina, qué sé yo, etc. Estos gastos operativos, que son los gastos que me ayudan a poner que la empresa siga en marcha y que mi producto llegue al cliente, son los gastos operativos. Por eso es que al final vamos a tener una utilidad operativa. A ver, un poco hasta aquí, vamos a ver si voy avanzando también con los datos que estuvimos viendo y que hemos resaltado, ¿no? Lo van, por favor, cotejando para ver si son los importes que hemos estado viendo o resaltando en la hojita, en el texto. Este era el importe de ventas, menos el costo de ventas. Tenemos la utilidad bruta, como les mencioné. Restamos los gastos, tanto de administración como de ventas, y vamos a tener la utilidad operativa. Hasta aquí hemos hallado la utilidad restando todo lo que tiene que ver con los costos de ventas y los gastos operativos. Pero tenemos a veces otros gastos y otros ingresos también. Podríamos tener. Entonces tenemos que ver cuáles son. Creo que había gastos financieros, si no me equivoco. Y había también unos ingresos financieros, ¿no? 4.600. Me corrigen, por favor, si es que tienen importes diferentes. Y tenemos ya la base imponible, utilidad antes de participación e impuestos. Antes de empezar a explicar esta parte, esta última parte, y ustedes lo cotejan con su información, quería preguntarles, ¿han llegado sin problemas a este importe de 30.900? Si no, o me hacen una señal, o me escriben o chatean para saber si alguno llegó sin problemas a 30.900. Nada. Entonces de repente podemos hacer una pregunta, ¿no? O la repregunta, ¿alguien llegó sin ningún problema a la utilidad operativa? 34.100. Sí, no ha habido ningún problema. Bien, entonces hasta aquí, hasta los 30.900, está entendible. ¿Qué pasa ahora con la última parte? Aquí pongamos mucha atención.
Como les mencioné, esta empresa va a repartir utilidades. ¿Y cuánto va a repartir? El 8% de su base imponible o su utilidad antes de participación e impuestos. El 8% de 30.900 debe ser 2.472. 2.472. Es el 8% de 30.900. Pero para hallar el impuesto a la renta, no lo vamos a calcular el 29.5 de 30.900. ¿Ok? Sino de la diferencia. ¿De qué estoy hablando? Entonces a 30.900 le restamos 2.472 y nos sale un nuevo importe. Sobre este nuevo importe le vamos a sacar 29.5%, que debe de salir 8.386.26. Y con eso tenemos la utilidad neta. ¿Algunas consultas? ¿Se entendió esta parte? Lo repito. Tenemos ya la utilidad neta del ejercicio, o sea, la ganancia total, el resultado del ejercicio. No sé si... Profe, ¿puede explicar la parte desde 30.900 hacia abajo? Esta última parte, ya. Sí, me escuché muy bien. Ya, a ver, repetimos. Para hallar la participación de los trabajadores, que acá ya nos ponen que es el 8%, entonces ya tenemos la utilidad antes de participación e impuestos, o también llamada utilidad tributaria, o base imponible. Entonces sacamos el 8% de 30.900. Nos sale 2.472. Pero para hallar el impuesto a la renta, no vayan a sacar el 29.5% de 30.900. No es así. Lo que nos dice la SUNAT es que podemos disminuir el gasto de la participación de los trabajadores. Entonces, a los 30.900 le restamos los 2.472. Nos sale un nuevo importe, 28.428. Aquí es donde aplicamos el 29.5% para hallar el impuesto a la renta, que debería salir 8.386. Y con eso ya podemos disminuir estos dos, la participación y el impuesto, y de esa manera tener mi utilidad neta del ejercicio, o resultado del ejercicio, 20.041.74. Espero haber sido claro en esta parte. ¿Sí? Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Listo, aquí tenemos entonces ya el estado de resultados de la empresa Vela SAC, del 1 de enero al 31 de diciembre. Resultado del ejercicio, 20.041.74. Ahora, vamos a tener estos tres importes, que los voy a resaltar mejor, en cuenta porque esos tres importes sí van a tener que ir al estado de la situación financiera. Los anteriores, digamos ya, ahí quedan. Desaparecen para el estado de la situación financiera. Solamente vamos a manejar estos tres últimos importes. Entramos entonces al estado de la situación financiera. Nuevamente, podemos ver aquí que tiene el título, donde está el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, en este caso estado de la situación financiera, también conocido como balance general,
¿Hasta qué fecha es? En este caso es hasta a la fecha, al 31 de diciembre de 2019. Y nuevamente, ¿en qué moneda está expresado? Expresado en soles. Listo. Ya tenemos la información. Y tenemos que separar los activos, activo corriente y no corriente, y los pasivos, pasivo corriente y no corriente si hubiera, en este caso no hay no corriente, y el patrimonio. Recuerden, la suma de activo corriente y no corriente, o el total de activos, debe ser igual a la suma de pasivo corriente y no corriente y patrimonio. Estos dos importes deben ser iguales. Este y este. Van a ser iguales. Si son diferentes, en algo me equivoco. Recuerdan que vimos que que hemos clasificado algunos de los conceptos, los clasificamos si iban en la situación financiera o en el estado de resultados. Bien, ahora nos vamos a abocar a esos conceptos que no están en el estado de resultados. Y comenzamos a pasarlos, como el caso de efectivo y equivalente de efectivo. Aquí debe estar la suma de del fondo fijo y de las cuentas corrientes. Debe ser la suma, debe dar 84.400. También los valores negociables o inversiones financieras, como vimos también, lo podemos ir pasando a esta información. También había cuentas por cobrar comerciales, habían facturas, habían letras, habían mercadería. Y lo que vimos como servicios pagados por adelantado o por anticipado, que como mencionamos, es como una cuenta, como algo por cobrar, un servicio por cobrar. Entonces va como activo corriente. Tenemos de esta manera el total de activo corriente. 354.000,90. Igual hacemos con el activo no corriente. Había inmuebles y la depreciación. Inmuebles y la depreciación. Ustedes ya mencionaron la depreciación como un activo negativo o con signo negativo, que como ven aquí, lo pone la información neta, 56.200, ¿no? Como activo no corriente. La suma de los dos, total de activos. Eso quiere decir que al final, mi total pasivo de patrimonio debe ser igual, el mismo importe. Deben ser el mismo importe. Y aquí es donde viene lo que les mencioné. Tributos por pagar, tenemos el importe que ustedes tienen ahí en el texto, pero tenemos que agregarle el impuesto por pagar que tenemos aquí, los 8.386. Porque esto es un impuesto por pagar, impuesto a la renta por pagar. Así que sumamos al tributo por pagar que tenemos registrado y nos debe salir esta cantidad, 20.186.26. Igual hacemos con la participación por pagar a los trabajadores, 2.472. Como tenemos que esto pagarle a los trabajadores, va a ir acá como remuneraciones y participaciones por pagar. Se lo sumamos y nos debe dar 20.072. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Repetimos algo? ¿Lo podría repetir, por favor? Esta parte acá. Ajá, sí. Bien. Entonces, recordemos, y vayan ustedes constatándolo con los datos que tienen, ¿no? Les mencionaba que este importe de impuesto por pagar, o impuesto a la renta que nos salen acá, es un impuesto por pagar. Este resultado es hasta diciembre, pero lo vamos a tener que pagar
el siguiente año, generalmente es en marzo y en abril, según la SUNAT. Entonces, al 31 de diciembre tenemos, ya que hemos calculado este impuesto, tenemos que pagarlo. Entonces, a la hora que hacemos el estado de la situación financiera, en tributos por pagar, lo tenemos que sumar. El importe que tenía, ¿se acuerdan? Seguro ustedes lo pueden constatar. Tributos por pagar teníamos un importe. A eso le sumamos los 8.386.26. Y nos debe dar 20.186.26. Aquí tenemos entonces el tributo, los tributos por pagar que teníamos, según los saldos que tienen ustedes en su texto, más el impuesto por pagar que hemos sacado, ¿no? De 8.386, creo que era. Sí, 8.386.26. Igual hacemos con las participaciones por pagar. Nosotros teníamos un saldo de remuneraciones y participaciones por pagar en el texto. A ese saldo tenemos que sumarle esta participación por pagar a los trabajadores que hemos sacado de 2.472. Eso más 2.472 me debe de salir 20.072. A ver, ¿esto lo han constatado con los importes? ¿Sí? ¿Sale esas cantidades? ¿Es correcto? ¿Alguno lo ha hecho? Lo puede mencionarme que sí, o chatear, o ponerme una manito diciendo, sí, sí lo sacamos y sale esa cantidad. Bien, parece que sí. Listo. Muy bien, entonces parece que hasta aquí se va. Sí, claro. O sea, a ver, de los tributos por pagar, que son 11.800, eso lo tengo que sumar con... sí, No, sumar. Sumar. sumar con el impuesto de la renta, que es 8.300. Ay, ya. Y te debe salir Ay, esta ya. cantidad. Por eso te decía, Bien. constata que te sale esa cantidad. Sí me sale. Si te sale, ahí está. Recuerden que aquí estamos en lo que es el estado de resultados. Estos tenemos que pagar ambas cosas. Una a los trabajadores y el otro a la SUNAT o a la institución tributaria. ¿No? Tenemos que pagarles. Entonces, como tenemos que pagar, disminuye mi utilidad. Por eso es que me sale de 30.000 baja a 20.000. Disminuye mi utilidad. Pero esto aumenta mi tributo por pagar, porque voy a tener que pagarlo, y mi remuneraciones y participaciones por pagar a los trabajadores también aumenta. Lo voy a tener que pagar. Recuerden que una cosa es la operación o la acción de pagar o cobrar, y otra cosa es registrarla. Por ejemplo, ustedes se compran un celular y dice, es para pagarlo con tarjeta de crédito. Y eso es para pagarlo de aquí un mes o 45 días, para que le salga sin intereses. Entonces, cuando lo compran, ¿a ustedes le entregan el celular? Cuando ustedes lo pagan con tarjeta de crédito, a pesar de que no han desembolsado dinero, igual le entregan el celular, igual lo utilizan ustedes, ya es de ustedes. La acción de pagar es otra cosa, es otra acción. La compra que ustedes han hecho del celular ya lo hicieron, ya lo usan, ya escriben a sus amigos, ya llaman. A los 30 o 45 días lo van a pagar, esa es otra cosa, esa es otra acción. Igual acá, el impuesto ya lo calcularon
y lo tienen que pagar. Ya lo declararon. Por eso aquí lo ponemos como tributo por pagar. ¿Así es? Entonces ya cuando la acción de pagar es otra acción que se va a hacer después. Pero ahorita calculamos tanto el impuesto como la participación y registramos tanto el impuesto como la participación. Ahora, todo lo demás importes son los mismos saldos que tenemos ahí en el texto, ¿no? de este ejercicio. Con el patrimonio que hacemos, igual, colocamos capital, social, los resultados acumulados que tenemos, todo lo copiamos igual, porque son saldos. Pero acá hay uno nuevo que aparece, que se llama resultado del ejercicio. Sin esto no cuadra. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado del ejercicio? Lo tienen ustedes en el estado de resultados. 20.041.74. Este importe de acá es el que tienen que pasar aquí. 20.041.74. Al hacer esto, ya tienen el total patrimonio. La suma de pasivo con patrimonio debe darle 410.290, que cuadra perfectamente con el activo. Entonces, no se olviden de colocar esto que he resaltado con amarillo, un nuevo concepto que ustedes no tenían en el texto anterior, o en el texto del ejercicio. Y ese se llama resultado del ejercicio, es decir, lo que he ganado en el 2019. Resultados acumulados es lo que gané antes de 2019. Lo que gané o perdí antes del 2019 es mi resultado acumulado. Y este acá es el resultado de este año, según el ejercicio, todo el año 2019, tuve una utilidad de 20.041.74, que es respaldada por mi estado de resultados. ¿Alguna consulta aquí? ¿Se entendió? Repito algo. Porque el siguiente lo van a hacer ustedes, ¿eh? El siguiente ejercicio. Por eso mejor pregunten aquí. Bien, creo que no hay ninguna pregunta. Espero haber sido claro. Bien, ahora entonces, hagamos lo mismo con el siguiente ejercicio. De la otra empresa. A ver, vayan ustedes, les voy a dar unos 5 minutitos o menos. Vayan ustedes haciendo lo mismo. Y si tienen algún concepto nuevo, me preguntan, ¿no? Y podemos, en realidad empiezan ustedes y lo hacemos juntos finalmente, ¿no? A ver, vayan haciendo el ejercicio mientras lo voy colocando en pantalla.
Sobre todo vayan haciendo el estado de resultados y más bien me dicen cuánto les sale, ¿no? También se me estaba pasando uno. No sé si se me haya pasado algún otro. Creo que no. Tengamos eso en cuenta, ¿no? Si alguno ya tiene el resultado, antes del impuesto. Si alguno ya tiene el resultado antes de impuesto y participación, me escribe, me lo chatea, a ver cuántos llegan al estado de resultados, antes del impuesto, antes de allá del impuesto. A ver cuántos se demoran también. Recuerden, primero tienen que saber cuáles conceptos van al estado de resultados. A ver, la pregunta es, entonces, repito, la utilidad antes de impuestos y participación de los trabajadores. Antes de calcular los impuestos. Si alguno lo encuentra, lo escribe ahí por chat. Si es en privado, mejor, para que los demás no sepan su respuesta. Pero si gusta, lo puede también compartir. Ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Si tienen consultas, también pregunten, ¿eh? Si es que tienen alguna duda, ahorita pueden preguntar, no hay problema. Lo que quiero también es cuánto se demoran a ver en hallar el estado de resultados. A ver, unos 4 minutos más para hallar la utilidad antes de impuesto y participación. Solo hasta ahí. Unos 3 o 4 minutos más.
Bien, ¿y cómo les fue? Solamente tengo un resultado. ¿Consultas, preguntas? A ver, pregunten. ¿Qué cosa no les cuadra? Aquí inclusive les... Profe, Pregunten, sí. la utilidad me sale negativa. ¿La empresa está en pérdida o he hecho todo mal? A ver, ¿puede salir pérdida en un estado de resultados? ¿Qué me dices, ¿Qué? Pierina? ¿Puede salir pérdida en un Es- estado de resultados? Sí. Ajá, puede salir pérdida. Así es. Si están todos los, inclusive he resaltado, creo que si no me queda ninguno, todos están resaltados lo que pertenece al estado de resultados. Si uno ha hecho bien las sumas y las restas, el resultado que te salga, sea utilidad o pérdida, es el correcto. Así que, Pirina, ¿cuándo te sale? Antes de la partición me Sí. salía menos 11.800 y no sabía si sacar la partición porque como está en Ah, sí. pérdida igual tienen que pagarles o es algo Buena raro. pregunta. Buena pregunta. Listo. Vamos entonces a ver ese resultado. A ver. ¿A alguien le sale utilidad? No, mejor déjalo ahí, vamos a ir de frente a... Vamos a ver de frente el resultado de, en este caso, el caso 2. Vamos a ver de frente el caso 2. Y lo van a ir comparando, por favor, con el importe que tiene en el texto para ver que le sale en la forma correcta. Como ven aquí es la misma información o el mismo, lo que es el título, y también la distribución es la misma. Tenemos ventas menos el costo de venta con estos importes, ¿no? Con estos importes tenemos la utilidad bruta, le restamos los gastos, tanto de operativos, de administración y de ventas, y aquí tenemos ya una pérdida, porque nos sale menos 5.100 de utilidad operativa. Aquí ya estamos perdiendo. Pero también hay otros datos sobre gastos e ingresos, pero los gastos son mayores que los ingresos. Aquí podría, pongamos que el ingreso hubiera sido, no sé, de 10.000 soles o un poco más, haber disminuido o haber contrarrestado esta pérdida. Pero no, aquí los gastos son mayores, así que aumentó mi pérdida antes de impuestos. Y como decía en este caso Pierina, 11.800 es la pérdida que tiene. Ahora, ¿sería justo que paguemos impuesto a la renta si no tenemos renta? Si tenemos pérdida, no estamos teniendo utilidades, estamos teniendo pérdida. Entonces, ¿sería justo que paguemos impuesto? En este caso no sería la renta, sino impuesto a las pérdidas. Entonces, no es cierto. No. Entonces, no se calcula el impuesto a la renta cuando te sale pérdida, en este caso en la utilidad antes de impuesto, o llamada también utilidad tributaria, o en la base imponible. Obvio que cuando si te saliera cero, tampoco, pues no tengo ni utilidad ni pérdida, tengo cero. Entonces tenemos, ya no es necesario hallar el impuesto a la renta. Y ahora, como esto es participación, mencioné, es un porcentaje que se paga de las utilidades, ¿no? ¿Se acuerdan que mencioné? Se va a repartir utilidades, dice el trabajador. Pero bueno, pero acá no ha habido utilidades, ha habido pérdida. Entonces, si ha habido pérdida, tampoco hay nada por repartir.
Similar si le sale 0, ¿no? No hay utilidad. Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de contestar y ver la información de mi estado de resultados. Este estado de resultados es muy importante. Inclusive cuando ustedes vayan a hacer un emprendimiento, ¿no? Un negocio, este estado de resultados es vital, si se dan cuenta. Porque ustedes pueden ir viendo lo que se está ingresando, lo que me cuesta vender esa mercadería, mis gastos asociados a venderlas, y aún otros gastos o otros ingresos que pueda tener, y me sale mi utilidad. Entonces, este estado de resultados es vital. Conocerlo, saberlo y cómo manejarlo. Y cuando vean este dato, les va a ayudar a poder hacer su estado de la situación financiera y saber cómo le va, ¿no? Aquí vamos a ver, como les dije, estas tres partes, estos tres conceptos son necesarios tenerlos presente para mi estado de la situación financiera. Vamos a ver entonces cómo esta empresa hace su estado de la situación financiera. Como ven, están los activos corriente igual, con activo no corriente, y están cada uno de los importes que seguro ustedes tienen en el texto. Y le sale al final 335.100 la suma de activo corriente y no corriente. En el caso del pasivo, estos que son los mismos importes, ya que no hay ni participación ni impuesto por pagar. Entonces ya tenemos los mismos importes tanto de tributo por pagar como de remuneración y participación por pagar. Lo pueden cotejar con el texto de este segundo caso. Profe, si hubiera participación y impuesto a la renta, ahí sí tendría que variar, ¿verdad? El monto. Claro, como el caso anterior, ¿no? Que sí había. Teníamos que sumarle. Claro. En este caso, a los 19.000 le teníamos que sumar cuánto me sale de impuesto a la renta. Igual el otro, remuneraciones, a estos 21.100 le tendríamos que sumar cuánto me sale del 8% de participación. Así es. Entonces, como aquí es 0, obvio, no hay ningún cambio. Y nos da un pasivo corriente total. ¿Qué pasa con el patrimonio? Sí aparece, definitivamente, tiene que aparecer la línea. Así salga 0, es mejor que aparezca la línea de resultado del ejercicio. Para poder saber cuánto fue el 2019 y cuánto es lo que tenemos de los años anteriores, ¿no? En el caso de resultados acumulados. Y vemos entonces que va a disminuir mi patrimonio y sale 126.800. La suma de los dos me da el total de pasivo y patrimonio, 335.100. Y como ven, siempre tiene que ser el mismo importe de mi suma de activos. ¿Okay? Resultado del ejercicio, entonces no se olviden, cuando hagan sus estados financieros, de siempre tener esa línea de resultados del ejercicio. En este caso, ustedes mismos han visto que sale negativo, 11.800, o sea, pérdida, y es la que ponemos aquí en el resultado del ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí? Entonces siempre nos recomienda hacer primero el estado de resultados y luego ya hacer el estado de situación financiera. Exacto. Siempre ese es el procedimiento, ¿no? Porque si no, no tendríamos estos datos. Así que primero haga su estado de resultados y de ahí las últimas cifras son las únicas que van a poner
en su estado de la situación financiera o balance general. Esto Entonces, es, sí, claro, cuando la utilidad salga negativa, no se calcula ni el impuesto de renta ni la participación de trabajadores, ¿verdad? exacto. Si sale 0 aquí o sale negativo, no podemos pagar impuesto a la renta. No debemos pagar impuesto a la renta. Ni participación de los trabajadores sobre la utilidad, porque participación es sobre la utilidad. Y en este caso no hay utilidad. Entonces, al no haber utilidad, simplemente mi utilidad neta del ejercicio es mi pérdida. Les repito, si sale 0, igual, ¿no? Es más, si es 0, sacamos porcentajes y nos va a salir 0, igual. Así que solamente cuando sale positivo o utilidad es cuando tenemos que calcularlo. ¿Algo más? ¿Jimena tiene alguna pregunta más? Profesor, una consulta. En caso, por ejemplo, sea una empresa que, no sé, comercializa productos de yogur o, por ejemplo, mantequilla, etcétera, pero quería saber si, por ejemplo, al momento de clasificar en el estado financiero, por ejemplo, no sé, vacas o litros de leche, ¿eso va como activo biológico y por ende va en activo no corriente? Claro. Si es que tuvieran que ser activos biológicos, tiene que ir en activo no corriente porque los tiene como, tal igual como una empresa tiene maquinaria, la maquinaria la tiene ahí, no la va a vender. Se supone que es una empresa en marcha. Igual va a tener sus reses, en este caso vacas, como un activo biológico que va a seguir una empresa en marcha todos los periodos. Y después cuando ya en algún momento quiera vender, hay otra forma de registrar, pasar de un activo no corriente a activo para la venta y se vende, ¿no? Pero en el momento sigue siendo como parte de activo no corriente. Claro, pero por ejemplo las vacas irían como, o sea, me causaba dudas si como mercadería o como parte, porque si es como mercadería iría en activo corriente, pero si es, por ejemplo, como activo biológico iría en no corriente, entonces tenía esa duda. Claro, es como a menos que la empresa no sea de leche ni esas cosas, sino que se dedique a compra y venta de reses. Ahí sí iría como una parte, como si fuera mercadería, las reses, porque las compra para inmediatamente venderlas. Entonces no es algo que va a quedar en el tiempo, ¿no? Claro, pero no es que su empresa produzca. Claro, es como también una empresa necesita, por ejemplo, camiones para llevar su mercadería, ¿no es cierto? Camiones o camionetas. Bien, eso es activo no corriente. Es su activo, porque lo usa para llevar su mercadería. Pero si la empresa se dedica a vender camionetas y camiones, ese es su giro, entonces sí sería parte de la mercadería, ya que compra las camionetas, pero inmediatamente las va a vender, porque ese es mi giro, vender camionetas. Depende del giro del negocio también, ¿no? Entonces tengamos que ver. Igual el que computadoras, ¿no? Ahí las empresas tienen computadoras, es parte de su activo. Compro computadoras para mis oficinas, es parte de mi activo. Pero también puedo, de repente, dedicarme a compra y venta de computadoras o laptops. Entonces compro las computadoras y las laptops como mercadería, los clasifico como mercadería y las vendo, porque inmediatamente las vendo. Esa es la razón de mi negocio. Entonces, tengamos en cuenta también que estas empresas, por ejemplo, ya que mencioné las que venden laptops y computadoras, PCs, estas empresas que se dedican a eso, las van a tener como mercadería, pero seguro también van a tener algunas PCs que las van a usar en sus oficinas o para los vendedores. Esas PCs que estas empresas que se dedican a vender y comprar computadoras, esas PCs que sí las usan para administración y oficina, va a ser parte de su activo no corriente. En este caso, como equipos. ¿Ya? No sé si esta parte me entendieron, ¿no? Depende a lo que se
a lo que el fin Y a de la información que nos dan también. la información que tengamos. Por eso tengamos en claro en las empresas. Bien, entonces aquí vemos lo que es activo corriente, no corriente, pasivo corriente. Bueno, acá no ha habido caso de pasivo no corriente, pero puede haber, y no se olviden de colocarlo acá. Recuerden que siempre se pone en los pasivos no corrientes, que son a largo plazo, o son no corrientes. Si les ponen eso, por ejemplo, podrían haberle puesto, ¿no? Cuentas por pagar comerciales, o obligaciones financieras, o préstamo de banco a largo plazo. Entonces, si le ponen a largo plazo, sí tendrían que haber creado aquí un espacio para pasivo no corriente, para eso que le están especificando que es largo plazo. Si no lo especifican, quiere decir que es a corto plazo. ¿Ya? Otra cosita que les quería mencionar, ya, es esta parte de acá, para que tengan en cuenta. Como ven, aquí es el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2019. Y esto es cómo va a quedar. Cuando presentan el estado de la situación financiera, este es el estado que van a mostrar, así tal cual está aquí. Pero cuando pasen el año 2020, al 1 de enero del 2020, esto de aquí, resultados acumulados, van a tener que sumar, o en este caso restar, y poner resultados acumulados, el neto de estos dos, en este caso 11.300 soles. Este es un adicional que les doy, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Porque como ya estamos en el 2020, vamos a hallar el resultado del ejercicio del 2020, a medida que va pasando el tiempo. Entonces ya esos 11.800 ya forman parte de resultados acumulados de años anteriores. ¿Ya? Eso es un adelantito que les doy, ¿no? Para que vayan tomando en cuenta cómo se va alimentando este concepto de resultado acumulado. Es resultado acumulado de años anteriores. En este caso no, porque estamos al año 2019 y el resultado del ejercicio del 2019 es 11.800. Entonces no hay problema. Pero cuando hablemos del año siguiente, ya se alimenta de esa cantidad y pasa a formar parte del resultado acumulado. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, si no hay ninguna consulta, pasamos a la parte final de la información de hoy. Bien, entonces hemos visto a ver, nada más, ¿alguien quería decir algo? Profe, una Sí. última pregunta. En cuanto Claro. a yo le había hecho una consulta al inicio. En este caso, la información ya estaba ordenada, pero en caso que no nos den, igual debemos considerar el orden, ¿verdad? Ah, verdad, buena. Me hiciste acordar de eso, ¿verdad? Y el dato, de todo de lo que me decías, de cómo va a ser en las calificadas, ¿no? Creo que un poco tenía Sí. que ver también por ahí, ¿no? Bien. Miren, como ven, el orden es de lo más líquido a lo menos líquido. O sea, lo que puede convertirse más rápidamente en efectivo hacia lo que demora un poco más en convertirse en efectivo. Y aquí, como ven, está en ese orden, ¿no? Primero efectivo, equivalente efectivo, los valores negociables, que rápidamente voy al banco y los puedo cambiar por efectivo. Las cuentas por cobrar, de repente, bueno, puedo hasta cobrarlo antes, ¿no? Al mes, a los 2 meses, etc. Mercaderías, las cosas que voy a vender, etc. Entonces va de lo más líquido a lo menos líquido. ¿Qué pasa con... esto es lo ideal, de lo más líquido a lo menos líquido. Pero dentro de lo que a ustedes le van a pedir, por lo menos al comienzo, es que puedan clasificar bien lo que es corriente de lo no corriente. Eso es lo que le van a pedir a ustedes. Es decir, ante la pregunta de su compañera, si ustedes esto, de repente en mercadería la ponen
aquí, segundo, no van a tener problemas. Siempre y cuando todo lo que pongan acá sea activo corriente. Si ponen acá depreciación o inmueble, maquinaria, equipo, ahí van a tener problemas. O si ponen mercadería aquí en activo no corriente, también podrían tener problemas en la calificación. Pero si lo ponen dentro de cada uno de los conceptos de tiempo, corriente y no corriente, no va a tener mayor problema. Igual pasivos. También es de lo que más rápido se va a pagar. Tributos, pues ni hablar, eso lo van a tener que pagar casi instantáneo para no tener problemas con el fisco. Las remuneraciones también. Entonces también es, de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con clasificación. Pero tienen que tener el concepto de corriente y no corriente claro. Es lo único, tal vez a tu pregunta, Jimena, ¿no? Creo que Jimena me preguntó eso. Sí, sí. Sí, sí, lo que me preguntaste, la cuestión es tener claro qué es corriente y qué cosa es no corriente. Ahí sí. Pero dentro de lo corriente o no corriente, el orden, no vas a tener mayor problema hasta que llegue esa facultad. Ahí en facultad, sobre todo de contabilidad, vas a tener que conocer bien, porque ahí hay lo que, no sé si ustedes han escuchado, lo que se llama Plan Contable General Empresarial, que son todas estas cuentas, tienen sus códigos. Esos códigos son los que nos dan a nosotros la manera como clasificarlos dentro de corriente. Eso nos da unas pautas. Entonces ahí sí, en facultad y los que se dedican a contabilidad, bueno, tienen que tener presente estos códigos contables, o llamados cuentas contables, ¿no? Cuentas y subcuentas. Eso es una manera ordenada de tener estos conceptos que estamos viendo en forma general. Bien, entonces eso es lo que se refiere a esta pregunta, entonces tengan cuidado en lo que es corriente y lo que es no corriente. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Profe, entonces sí puedo usar el plan contable, ¿verdad? Si gustas puedes usar el plan contable para clasificar en el más líquido del menos líquido, claro. Para eso también lo puedes usar. Bien, gracias. Listo. Entonces aquí hemos visto lo que son los estados financieros, ¿no? Más adelante, creo que ya después del parcial, vamos a ver cómo se alimentan estos estados, estos conceptos, estas cuentas, cómo se van alimentando para poder llegar a esos saldos, a los saldos que ustedes han visto al clasificarlo en los estados financieros. Otra cosita final. Nada, ¿no? Vamos a tener una práctica dirigida más la otra semana. Ahí aprovechen para tal vez hacer algunas consultas de lo que hemos estado viendo, algunas cosas que faltan de repente o no ha quedado muy claro, podríamos repetirlo ahí. Y el tema de la práctica dirigida 5, ¿no? Y después ya viene el examen. Así que preparémonos a eso. Y la próxima semana también ya los que estén avanzando su trabajo y su video pueden ya comenzar a subirlo, ¿no? A subirlo para ir viendo. Aunque tienen hasta, creo que el próximo miércoles antes de la clase, creo que es la última oportunidad para subirlo. Y son los 2 puntos para las calificadas 3, creo que es. Sí. No sé si tienen alguna pregunta del trabajo o del tema de hoy. En cuanto a lo que hicieron en los trabajos del primer trabajo, hicieron muy bien, así que no tienen problema con su nota. ¿Qué otra cosa? Bueno, y felicitarlos nuevamente por la calificada, ¿no? Todos ustedes, o la mayoría al menos, tienen muy buenas notas, así que se nota que han repasado, han estudiado y han estado preparados para la calificada. Igual seguro va a ser en ese examen, pero no se confíen.
Así que repasen la información, sobre todo la información que el profesor ha puesto. Recuerden todo lo que va a incluir, ¿no? Entra la parte financiera, creo, estados financieros, principios también creo que entran. Así que repasen y cualquier cosita del examen, sobre todo, le consultan al profesor, que él es el que lo va a elaborar. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no vamos a cortar aquí la grabación.